viviendo, predicando y enseñando el Evangelio. En desarrollo de la misión de Dios, Ministerio Verdad y Fe presenta la siguiente enseñanza con la presencia viva y eficaz del Espíritu Santo. Que la gracia esté en su vida y deje una semilla viva en su corazón. Vida y servicio, esta es la enseñanza número 6 bajo ese título, ese gran tema, vida y servicio, amén. Y hoy bajo el título La humildad une, vamos a trabajar continuando con la enseñanza de Romanos 12, ahí en Romanos 12. Y yo los invito a que se vayan ubicando en Romanos 12, por favor. Es un tema bien interesante y ya algunas partes de Romanos 12 mi esposa los tocó cuando estuvo hablando de los dones del Espíritu Santo, porque ese es un capítulo clásico cuando se habla de los dones del Espíritu Santo. Pero hay que... Pero los dones del Espíritu Santo no, dones motivacionales. Ok, sí, correcto. Entonces, pero toca avanzar un poquito más especificando el tema, porque se habló algo allí, pero no lógicamente por la naturaleza de la enseñanza que ella iba desarrollando, no se concentró allí, naturalmente porque tenía que enfocar en otro lado. Ok. Entonces, la humildad une. Y leyendo en Romanos 12, le pido el favor a mi esposa que leamos capítulo 12, versículos 1 a 3, por favor. 1 al 3. Romanos capítulo 12, versículos del 1 al 3. Fíjese que en mi Biblia hay un título, el que antecede el capítulo 12 de Romanos, hay un título que dice deberes cristianos, ¿verdad? Esto habla de la conducta, del comportamiento, de la vida diaria, del ministerio práctico de todo creyente. Entonces, ¿cómo dice Romanos 12 del 1 al 3? Amén. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Amén. Ahora, perdón, esperen un momento ahí, mami, tranquilo. Observen cómo la lectura que hacemos del 1 al 3, el versículo 3 enlaza con lo que está enseñando Pablo en el 1 y en el 2, porque ahí dice, digo pues, y está enlazando con lo de atrás. Pero, nos es necesario ahora leer del 3 al 6 para entender mejor ese contexto, lo que Pablo ahora va a plantear después de haber estudiado el versículo 1 y el versículo 2. ¿Me estoy explicando? Ahora, del 3 al 6, ahora pongamos atención del 3 al 6. ¿Cómo dice la escritura del 3 al 6? Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Ok, perfecto. Hay bastante para deleitarnos aquí hablando. Como preámbulo, veamos lo siguiente. De las muchas enseñanzas de Pablo, en esa teología profunda de Pablo, revelada por Cristo,
Hay dos que destacan fundamentalmente: la conducta y testimonio del creyente. Hay dos donde se vuelven como el núcleo, la médula de la conducta y el testimonio del creyente. Una de ellas es la evidencia de del preeminente camino del amor. ¿El amor de quién? De Dios, evidenciado en Cristo, lógicamente. Pablo presentó el amor de una manera muy especial. Porque Pablo, tomando como referencia a Cristo, el amor de Dios, el amor de Jesús, Pablo, para seguir tal ejemplo de conducta y testimonio, porque recordemos que el amor de Dios se testifica en ¿quién? En Cristo. Es la referencia nuestra, ¿cierto? El amor de Dios se testifica en Cristo. Y Cristo mismo dijo: quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Amén. Entonces, siguiendo esa conducta, ese testimonio, ese ejemplo de Jesús, podemos nosotros deleitarnos cuando miramos en 1 Corintios 13, 4 al 7 lo siguiente. 1 Corintios 13, 4 al 7. Recordemos que capítulo 13 de 1 Corintios es el capítulo ¿de qué? Del amor. Pero atención, búscalo en otra versión, a ver cómo está real. No lo leí en otra versión. Pero miren lo que dice aquí. Atención. El amor es sufrido. Es benigno. Estamos hablando de 1 Corintios 13, del 4 al 7. Concentrados ahí del 4 al 7. Está hablando del amor. El amor es sufrido. Es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso. No se envanece. No hace nada indebido. No busca lo suyo. No se irrita. No guarda rencor. No se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. ¿Cómo dice otra versión ese pasaje? Atención cómo dice en otra Nueva versión. traducción viviente. El amor es paciente y bondadoso. El amor no es celoso, ni fanfarrón, ni orgulloso, ni ofensivo. No exige que las cosas se hagan a su manera. No se irrita, ni lleva un registro de las ofensas recibidas. No se alegra de la injusticia, sino que se alegra cuando la verdad triunfa. El amor nunca se da por vencido, jamás pierde la fe, siempre tiene esperanzas y se mantiene firme en toda circunstancia. Ok, pero estamos hablando del amor. El amor. Y se vuelve algo intangible. ¿Me estoy explicando? El amor. Pero la manera como lo presenta la Escritura es como si estuviese hablando de alguien, no de algo. ¿Sí me explico? Entonces, ahora si lo leemos de esta manera, escuchen cómo voy a leer. Quien ama, sabe sufrir. Quien ama, es benigno. Quien ama, no tiene envidia. Quien ama, no es fantasioso. Quien ama, no se envanece. Quien ama, no hace nada indebido. Quien ama, no busca lo suyo. Quien ama, no se irrita. Quien ama, no guarda rencor. Quien ama, no se goza de la injusticia. Quien ama, se goza de la verdad. Quien ama, todo lo sufre. Quien ama, todo lo cree. Quien ama, todo lo espera. Quien ama, todo lo soporta. ¿Toma más sentido? Absolutamente. Ese quien ama es cada uno de los creyentes. Somos cada uno de nosotros. Porque el amor está en nosotros. Porque la palabra misma dice que el amor de Dios nos ha sido dado está en nosotros por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Pero ese amor se evidencia. Y aquí hay un perfil absoluto de una conducta, de una manera de vivir, de un testimonio. Y si hay una palabra que deba calificar todo lo que acabamos de leer, ¿cuál sería la palabra? Una sola palabra para calificar todo lo que hemos leído del amor y de esa persona que ama. ¿Cuál sería la palabra?
La palabra se llama humildad. Humildad. Porque aquí se nota que esa persona que ama es humilde. Porque no hay orgullo, no hay vanidad, no hay vanagloria, no hay soberbia, hay desprendimiento. Aprende a soportar, aprende a entender, aprende a ser solidario y lo ejecuta como tal. O sea, es muy humilde. Pablo está enseñando justamente eso en Romanos 12, capítulo 12, verso 3. Está hablando de la humildad del creyente. ¿Pero en razón de qué? Del amor de Dios que está en cada uno de nosotros. Porque allí dice, digo pues por la gracia que me es dada. Y todos tenemos la gracia del cielo, amén. A cada cual que está entre vosotros que no tenga más alto concepto de sí. Sea humilde. No se crea más que los demás. No crea que porque pronto tiene un título de la universidad, entonces está por encima de aquella persona que no tuvo oportunidad de estudiar en la universidad. ¿Sí me estoy explicando? O porque tiene 2 pesos en el banco, entonces se siente más importante que aquella persona que no tiene un trabajo. ¿Me estoy explicando? Humildad. Pero la humildad, atención, la humildad que viene del cielo está matizada del amor de Dios, porque no puede ser una falsa humildad. O sea, la humildad va estrechamente relacionada con ¿qué? Con el amor. Y si alguien es humilde es porque fluye en el amor de Dios. ¿Me estoy explicando? Ahí dice que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe. ¿Tu fe a dónde te conduce? Y aquí es importante entender entonces cómo expreso esa humildad, porque debo entender aquí algo trascendente. ¿En qué posición estoy? ¿En qué condición me hallo? De eso vamos a hablar. De eso vamos a hablar. Pablo, cuando habla del amor y habla de la humildad de la persona por su posición en Cristo, presenta cómo debe ser la manifestación de una vida en el Evangelio y con el Evangelio. ¿Cuál es nuestro testimonio? Somos cristianos, sí. Pero no, porque nos decimos cristianos o porque lo evidenciamos con nuestros hechos. Y como evidenciamos con nuestros hechos que somos cristianos porque nacimos de nuevo, justamente. Porque el que no nace de nuevo no puede evidenciar que es hijo de Dios. Porque para ser cristiano necesitamos ser hijos de Dios, y para ser hijos de Dios debemos haber nacido de nuevo. ¿Me estoy explicando? Es una consecuencia lógica del nuevo nacimiento. Y allí está la humildad presente. No es compartir una conducta soberbia, grosera, altanera, desobligante, versus la palabra que nos llama a ser humildes. Aquellos pastores que creen que son dueños de la congregación, que pueden manipular las vidas, que pueden tratar mal a la gente, que les pueden faltar al respeto, que los pasan por encima, que los pisotean, no están caminando en el amor que habla aquí. No hay humildad en sus corazones, para nada. Y Dios está tomando cuenta de ello. Dios está tomando cuenta de eso, de esa conducta, de esa manera de actuar. Eso en primer término, el amor. Y en segundo término, en lo que Pablo enseña, encontramos la teología paulina, el pensamiento acerca de la iglesia cristiana como un cuerpo. ¿El cuerpo de quién? De Cristo. Entonces Pablo habla en esa teología, esa manera de presentar el evangelio de el amor, porque lo presenta, mire de qué manera lo presenta en el capítulo 13, 1 Corintios, y habla del cuerpo de Cristo, porque Pablo se extiende bastante hablando de la iglesia, de la unidad de la iglesia. Efesios, si no va a Efesios, capítulo 1, por ejemplo, habla de ello, capítulo 3 habla de ello, de la iglesia, de la unidad de la iglesia, del cuerpo como tal.
Y quien edifica la iglesia, quien está en cabeza de la iglesia es el mismo Señor Jesucristo, porque Él dijo, yo edificaré mi iglesia. ¿Quién la edifica? Cristo. Pero está presente la iglesia, porque es donde está presente el Espíritu Santo y está presente Cristo, porque es la cabeza. Y Pablo habla de ello bastante. Entonces, Pablo, cuando está hablando de ese amor, manifiesta y nos llama a esa humildad y nos hace aterrizar en el sentido de que somos la iglesia del Señor, somos parte de esa iglesia. Nos está haciendo un llamado a entender la armonía corporativa como cuerpo. ¿Por qué? Porque el cuerpo como tal, y Pablo presenta ese comparativo con el cuerpo, ¿cierto? El cuerpo como tal, uno no ve el pie derecho discutiendo con el pie izquierdo, ni la mano derecha discutiendo con la mano izquierda, ni la oreja derecha discutiendo con la oreja izquierda. Tú escuchas más que yo. No, ahí no hay discusión alguna. Trabajan armoniosamente, sincronizadamente, ¿o no, doctora? Fisiológicamente, el cuerpo está diseñado de tal manera que todo trabaja en total y absoluta armonía. Y cada miembro está puesto donde debe estar puesto porque tiene una función dada por Dios. Quítele un pulgar de un pie a una persona y se va a dar cuenta que pierde el equilibrio, ¿o me equivoco? Que a una persona le falte el pulgar, ¿qué sucede? Pierde toda la capacidad de pinza. Prácticamente perdió un altísimo porcentaje de la funcionalidad de la mano. Y alguien diría, es un dedo. Sí, pero quítale el dedo a ver qué pasa. Entonces hay que entender que el cuerpo está diseñado de manera armoniosa, perfectamente establecido por Dios, y así es la iglesia. Así es la iglesia. Ahora cuando leíamos en Números 4, miren lo que dice Números 4:19. Ahora que leíamos la lectura del día, vamos a Números 4:19. A ver, ahora se me perdió un número. Yo sé que en mi Biblia están números. Aquí están números. Aquí en Números capítulo 4, verso 19, el hermano Henry leyó lo siguiente. Leímos con el hermano Henry lo siguiente. Aquí 4:19 dice, voy a leer desde el 18, desde el 17 más bien. Habló también Jehová a Moisés y a Aarón diciendo, Números 4 del verso 17. Atendamos lo que dice ahí. Habló también Jehová a Moisés y a Aarón diciendo, no haréis, mire, sigamos con cuidado, no haréis que perezca, que muera, que desaparezca. No haréis que perezca la tribu de las familias de Coat de entre los levitas, para que cuando se acerquen al lugar santísimo vivan y no mueran. Haréis con ellos esto, y ahí hay 2 puntos, ¿verdad? Haréis con ellos esto. Aarón y sus hijos vendrán y los pondrán a cada uno en su oficio y en su cargo. En su oficio y en su cargo. Y ese capítulo que leímos, ese pasaje que leímos hoy de Números 4, ¿de qué está hablando? Que en el tabernáculo Dios había asignado a los levitas, a cada familia, hay que personas, una función específica. Palabras más, palabras menos, como el Señor hubiese dicho, Henry se encarga de estas 2 sillas. Blanca se encarga de este aparato. Luis Vicente se encarga de los cuadros. Matilde se encarga de los panderos. Entonces la orden de Dios es específica y Dios no admite que Blanca coja los panderos ni que Matilde coja el equipo. ¿Sí me estoy explicando? Porque cada cual con lo suyo. Cada cual en su posición. En la congregación no pueden haber varias personas pretendiendo ser el pastor. Hay un solo pastor. No, que aquí ya vemos 5 pastores, pero hay uno en cabeza. Se acabó. Hay un solo líder de alabanza. Y así sucesivamente. En la iglesia hay una sola cabeza, se llama Cristo. ¿Por qué? Elemental. Lógica básica. Un cuerpo con 2 cabezas es un monstruo. Pero un cuerpo sin cabeza está muerto. Y la iglesia tiene una sola cabeza, se llama Cristo. Y Dios ha establecido en cada sitio a cada quien.
Eso es lo que Pablo está hablando aquí, que debemos entender dónde nos puso Dios. Entonces es una armonía corporativa la que está planteando Pablo, porque los miembros entre sí no van a pelear, no deben pelear, deben trabajar armoniosamente. Miren lo que dice 1 Corintios 12:12. 1 Corintios 12:12. Búscalo en otra versión. 1 Corintios 12:12. Miren cómo dice Pablo, ese comparativo con el cuerpo es impresionante. Partiendo de una lógica también básica. La creación, a ver, permítame lo expreso en estos términos. Yo creo que con estos términos me entienden. La creación trascendente de Dios, o la cereza del pastel de la creación, se llama el hombre. ¿Por qué? Porque Dios se tomó el trabajo no de dar la orden, sino de hacerlo. ¿Sí me estoy explicando? Dios no dijo, sea el hombre, y fue el hombre. Sea la mujer, y fue la mujer. No, eso no dice la Escritura. Lo creó y después lo hizo. Y sopló su aliento de vida. La palabra dice que el Señor sopló su aliento de vida sobre las plantas, sobre los animales. No, sobre el hombre que él había hecho con sus manos. Y después durmió al hombre y sacó a la mujer. ¿Ven? Eso habla de un trato preferencial de amor absoluto de Dios por el hombre. Y Pablo compara la iglesia con esa creación perfecta que es el hombre. La Escritura dice, mi embrión vieron tus ojos. Allá en el Salmo 139 dice eso. Hablando de la perfección, de la atención especial de Dios con nosotros para crearnos. Y por eso Pablo dice, en 1 Corintios 12:12, dice Pablo lo siguiente. Porque así como el cuerpo es uno, hablando del cuerpo humano, y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. ¿De qué está hablando? De la iglesia. ¿Cuántos huesos tiene el cuerpo humano, doctora? 200 y polla, ¿cierto? ¿Cuántos componentes tiene el cuerpo humano, doctora? Anatómicamente hablando. No, pero ¿cuántos son en total? Cualquier cantidad, ¿cierto? ¿Me estoy explicando? Cualquier cantidad. Pero todos trabajan armoniosamente. El páncreas hace su trabajo. El hígado hace su trabajo. Y el hígado no le discute el páncreas por su trabajo. No, ellos cada uno hace su trabajo. La célula del cerebro hace su trabajo. La célula de la rodilla hace su trabajo. Y así, cada cual en lo suyo. Gloria a Dios. Eso es lo que Pablo está comparando con la iglesia. Cada uno con lo suyo. ¿Por qué? Porque Dios lo puso ahí. ¿Cómo dice en otra versión de ese pasaje? ¿Muy similar? Bueno, ok, muy similar. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. ¿En cabeza de qué? De la iglesia. Amén. Entonces, lo que Pablo está planteando es que él aprendió y vivió manifestando durante toda su vida que él había nacido de nuevo y evidenciaba algo: la humildad y el amor de Cristo en sus actos, en su ministerio práctico. Porque si un hombre fue humilde, registrado en las Escrituras, se llama Pablo. Sufrido, Pablo. Sabiendo a qué lo había llamado el Señor. Porque el libro de Hechos registra que Pablo sabía que iba a sufrir por la causa de Cristo. ¿Sí o no? Pablo sabía a qué se atenía. Y Pablo lo dejó todo, porque Pablo era un hombre preeminente en Israel, pudiente, con mucho poder y reconocimiento, pero por seguir a Cristo lo dejó todo y lo perdió todo. Y lo tengo por excremento, dice el original griego. Así, porque ese dice el original griego. Cuando dice lo tengo por basura, el original griego dice lo tengo por excremento. No me interesa con tal de seguir a Cristo. Él entendió perfectamente eso. Y él entendió lo que es el amor de Dios y fluir en el amor de Dios. Por eso Pablo dice: ¿quién sufre que yo no sufro? ¿O no dice Pablo eso? Pablo dice así en unos pasajes: ¿quién no sufre que yo no sufra? Si maltratan a alguien, me maltratan a mí. Es lo que está diciendo Pablo.
Y mire lo que Pablo está manifestando de esa humildad y ese amor. Hay un pasaje de la Escritura, tal vez ahorita lo tengo allí, que dice que en Romanos 9, Pablo dice, quisiera ser, o sea, el amor de Pablo por Israel, su pueblo, es tan grande que dice, si yo me hago anatema y con eso se salva Israel, yo me haría anatema. O sea, me hago maldito y pierdo la salvación mía con tal que mi pueblo se salve, es lo que está diciendo Pablo. ¿Me estoy explicando? Eso habla de amor y de humildad. Siendo él el apóstol, siendo él la figura que es, y habiendo tenido semejante relación con Dios, y entre más comunión tenía con Dios, más humilde se hacía Pablo. Bástate mi gracia, le dijo el Señor a Pablo, porque mi poder se perfecciona ¿en qué? En la debilidad. De ahí, hermano, que entendiendo esto, lo que hemos leído en Romanos 12, 3 al 5, vemos cómo el plan de Dios se va desarrollando en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Pero el plan de Dios con la iglesia se desarrolla corporativamente en la medida que se desarrolla el plan de Dios con cada uno de los miembros de la iglesia. ¿Me estoy explicando? Atención, les voy a soltar una que es dura, pero es verdad. Dios nos llamó a cada uno de nosotros y nos puso en una posición específica en el cuerpo, ¿verdad o no? Ok. Pero también dice la Escritura en Efesios 2:10 que somos hechura suya para buenas obras que Él planeó de antemano para nosotros. ¿Dice o no dice eso Efesios 2:10? O sea, que Dios nos puso en el cuerpo en la posición que Él quiso soberanamente para que hiciéramos ¿qué? Desarrolláramos ¿qué? Las obras o la obra que Dios ya había planeado para cada uno de nosotros. ¿A dónde voy con esto? Somos responsables ante Dios de una tarea específica. Atención con esto. Somos responsables ante Dios de una tarea específica. Y a Dios no le podemos salir con cuentos. Dios nos va a pedir cuenta de lo que teníamos que hacer en el cuerpo, en esa posición y en esa función. A Henry lo ha llamado, lo ha ungido, lo prepara como ministro de alabanza. Le va a pedir cuentas por ello. Así de sencillo. Henry no puede pretender ser apóstol, porque él lo llamó fue a ser ministro de alabanza. Es que a mí me da risa, si ustedes se dan cuenta en el contexto de la adoración de los artistas cristianos, lo digo así con ironía, porque no son artistas. El que honra a Dios y adora a Dios no es artista, es adorador, es salmista. No puede ser artista, no puede ser cantante, no puede ser músico, es salmista o es adorador, así. Así de sencillo. Muchos de aquellos fueron llamados a adorar a Dios con talentos evidentes, con unción evidente, con dones evidentes de Dios. Y Dios los pone como ministros de alabanza y terminan siendo pastores y terminan siendo apóstoles. ¿Y usted cuándo pasó de ser ministro de alabanza a ser pastor? Y muchos de ellos se vuelven pastores. ¿Cuándo y cómo? Y hasta se relevan el pastorado de ciertas iglesias por ahí. X persona que es un ministro de alabanza, que uno sabe que es ministro de alabanza, se la pasa recorriendo el mundo con alabanza y adoración, pero es el pastor de ahí. ¿Pastor? ¿Acaso no es ministro de alabanza? Y de pronto no está él, pero está ministro de alabanza también, ahora pastor. Eso no hermano, eso no cabe en la lógica de Dios. ¿Por qué? Porque cada uno tiene una función y una responsabilidad en el cuerpo, una, y Dios va a pedir cuentas de esa responsabilidad. O sea, si nosotros dejamos de hacer lo que nos mandó a hacer Dios, le dejamos un hueco a Dios ahí, y Dios nos va a pedir cuentas por eso. Si uno tiene un problema en el pie y pierde el pie, tiene un serio problema en su cuerpo, ¿cierto? Y el cuerpo va a extrañar ese pie. Y está lo del miembro fantasma, ¿verdad o no? Mi abuelita le pasaba. La persona que le falta un miembro
ellos hablan del miembro fantasma, del síndrome del miembro fantasma, porque mentalmente, sensorialmente, es como si tuvieran el miembro ahí, pero no lo tienen físicamente. Y hay gente que tiene dificultades eso tiene un manejo psicológico de adaptación bastante riguroso y lento y prolongado. Si nosotros no hacemos lo que Dios nos mandó a hacer en la posición en la cual Dios nos estableció, le daremos cuenta a Dios por ineficientes e irresponsables. Por eso es tan importante saber a qué nos llamó Dios. Y ahí entra la humildad y el amor a Dios en obediencia al Evangelio y a la verdad. A la fe y a la verdad. Amén. Ese perfecto plan de Dios ha determinado que el cuerpo de Cristo realice sus funciones, pero a través de cada uno. Y se necesita humildad para hacer el trabajo de Dios bien. Uno no hace el trabajo de Dios con orgullos. Uno no desarrolla el trabajo de Dios con vanaglorias. Uno no desarrolla el trabajo de Dios con prepotencias. Uno no desarrolla el trabajo de Dios pisoteando a otros. Uno no desarrolla el trabajo de Dios menospreciando a otros. Nunca. Nunca. Porque Dios no nos llamó a eso. Nunca. Cada miembro tiene una tarea. Y el desarrollo de esa tarea, determinantemente está definido por el entendimiento de qué es lo que debo hacer, cómo lo debo hacer. En un trabajo, cualquier trabajo que sea, yo como empleado pregunto qué debo hacer y cómo lo debo hacer. Así es sencillo. Hermano, usted ha sido contratado para que se quede en la puerta parado. Bueno, me quedo en la puerta parado, pero ¿qué debo hacer en la puerta parado? Sus funciones son abrir la puerta a las 8 de la mañana, mantenerla despejada, recibir a la gente, saludarlos bien, así, e indicarles dónde queda cada cosa. Bueno, instrucciones específicas, perfectamente claras. Esa es su función, su responsabilidad. ¿Sí o no? Pero no le van a decir, no, su función, mira a ver qué hace ahí en la puerta. Ahí le pago para que esté en la puerta. Mira a ver qué hace. Dios no es así de desordenado e irresponsable, no. Dios nos llamó a una función específica. A nosotros nos llamó a enseñar y ahora nos pone un trabajo aquí de responsabilidad pastoral. Tenemos una misión que desempeñar, que cumplir con Dios. Nosotros tenemos que dar cuenta a Dios por un trabajo acá en esta congregación. Del 31 de marzo que Dios nos puso aquí, al día en que Dios nos diga, hasta aquí llegaron, tenemos que darle cuentas a Dios de ese trabajo que estamos desarrollando. Pero a la vez tenemos que darle cuentas a Dios del trabajo ministerial en la enseñanza, porque ese también es nuestro ministerio, la enseñanza. Yo debo darle cuentas a Dios de la enseñanza. Yo no me puedo apartar de la enseñanza porque estoy cansado, porque me aburre. No, Dios me llamó a enseñar. Y me da los recursos para enseñar. ¿Cómo le voy a decir al Señor que no? Hay que hacer la tarea. Y cada uno sabemos qué debemos hacer. Y si no lo sabemos, debemos tener claridad y preguntarle al Espíritu Santo, ¿qué debo hacer? Porque hay muchas personas dentro de las iglesias, dentro de las congregaciones, como da vivienda, en el lugar equivocado. Y nosotros hemos visto cualquier cantidad de ejemplos en esos 25 años que llevamos en el ministerio, en la vida cristiana. Hemos visto cualquier cantidad de ejemplos de personas que están en el lugar equivocado. Kenneth Hagin, un hombre de Dios, un varón de Dios, una cosa impresionante el ministerio de ese hombre. Él es el fundador del instituto donde nosotros estudiamos y hoy día ese instituto funciona en 100 y pico de países. Y él en uno de sus libros dice que él, cuando empezó su vida de servicio, de ministerio, él se dedicó a pastorear y un día se fue a pastorear y le iba bien, realmente le iba bien. Dice, no, me iba bien en la iglesia, pues me iba bien pastoreando, pero yo me sentía inquieto, o sea, algo me decía a mí que faltaba algo. Y un día el Señor le dijo, ¿acaso yo te llamé a pastorear? Yo te llamé, fue a enseñar. ¿Cómo así? Fue cuando nació el Instituto Bíblico que él fundó. Y entonces cuando el Señor dijo que lo llamó a enseñar, el Señor no dio más detalles, sino lo llamó a enseñar. Bueno, y él entendió, entregó la iglesia y se dedicó a enseñar. Pero entonces él dijo,
escuela de profetas. Y se fue a montar una escuela de profetas. Y dice, yo te he dicho que montes una escuela de profetas. Yo te dije que vas a enseñar, pero no me has preguntado cómo. Ahora te digo cómo, así y así. Y fundó el Instituto Bíblico Internacional REMA, que funciona en 100 y pico de países. Origen Oklahoma, Estados Unidos. Y este hombre cuenta eso en su testimonio. Y hemos hablado con personas que nos dicen, sí, yo definitivamente estaba en el lugar equivocado. Y nosotros lo vemos, y espiritualmente lo percibimos de pastores que están en el púlpito y uno dice, está en el lugar equivocado, este hombre no fue llamado a ser pastor. Porque es evidente, espiritualmente uno lo ve inmediatamente, y hemos visto cualquier mami, tal cosa, sí, definitivamente. Con los días, evidenciado. El libro se llama El dio dones a los hombres. Ajá. ¿De qué? Hay que saber entender eso. ¿A qué nos llamó Dios? ¿Cuál es nuestra posición en el cuerpo? Cuando identificamos la posición en el cuerpo, cuando entendemos en qué posición nos puso el Señor, inmediatamente sabemos qué debemos hacer. No es lo contrario. Primero, ¿qué debemos hacer? Pero ¿en dónde voy a estar ubicado? A ver. Vas a actuar como mano derecha, pero no sabes dónde vas a estar ubicado. No, primero te identificas como brazo derecho para saber que eres el brazo derecho y haces esto y esto. ¿Sí me estoy explicando? Primero va la A, después va la B. Pues que a veces uno quiere poner primero la C para saltarse a la D y venirse después a la A. Absurdo. Y eso lo ve uno en la iglesia, en todo concilio lo ve uno. Es una cosa impresionante el desorden que hay en ese sentido. Gente que está en el lugar equivocado. Gente que está haciendo lo que no debe hacer. Unos porque se autocolocan, otros porque son colocados, otros porque están haciendo negocio, otros porque están enfadados, lo que sea, pero que realmente estén respondiendo al plan de Dios, al llamado de Dios y a la orden de Dios, muy pocos. Por eso uno ve lo que ve en cada congregación, en cada ministerio. Cada miembro tiene su tarea. Y es así como funciona la iglesia en el plan de Jesucristo. Solamente así funciona la iglesia en el plan de Cristo. Cada quien asumiendo su posición. Cuando asume su posición, entonces inmediatamente entiende su responsabilidad. Porque es que tenemos una posición que implica. Esa posición en el cuerpo implica una posición en Cristo. Y esa posición en Cristo implica una función, una identidad y una responsabilidad. Todos tenemos una responsabilidad. Ay, hermano, pero es que yo no predico. Perfecto. Hermano, pero es que yo no canto. Perfecto. No, hermano, pero es que yo no soy el que recoge las ofrendas. Perfecto. Hermano, yo no soy el que hago aseo en la iglesia. Perfecto. Entonces yo no tengo responsabilidad. No, señor, así no es. No, señor. ¿Eres creyente? Sí. ¿Naciste de nuevo? Sí. ¿Eres hijo de Dios? ¿Hija de Dios? Sí. Ya tienes una responsabilidad. ¿Cuál? Se llama Ministerio de la Reconciliación. ¿O no? Vive el Evangelio y sé testimonio del Evangelio. Ya, ¿te parece poca la responsabilidad? De dar testimonio de Cristo con tu vida. De presentar el Evangelio donde quiera que estés. No con tus palabras, sino con tus hechos, con tu vida. ¿Te parece poca la responsabilidad? Que a través de ti se lea y se presente al Dios eterno y todopoderoso. ¿Te parece poca la responsabilidad que a través de tu testimonio presentes a quien fue a la cruz y para salvar a la humanidad? ¿Te parece poca la responsabilidad de que a través de tu vida debes manifestar que eres luz en medio de tinieblas? ¿Te parece poca la responsabilidad de ser hijo de Dios? De ser ministro competente del nuevo pacto, de ser embajador de Cristo. ¿Te parece poca la responsabilidad? Ay, yo pensé que eso era de pastores. No, eso es de todo creyente. Amén, gloria a Dios. Eso es para todo creyente, eso no es solamente de pastores. Es para cada creyente, cada persona que nació, no, tiene ese paquete de responsabilidades. Son reconocimientos dados por Dios, pero son responsabilidades asignadas por Dios. Y si eso no lo entendemos, por eso cometemos errores. Lo que pasa, perdón, es que a veces solo reconocemos un ministerio. Y pasa mucho acá. Se reconoce sobre todo el ministerio del pastorado. Se olvida el ministerio de maestros, o sea, los 5 dones ministeriales. A veces solo nos quedamos con el ministerio de pastor. Se nos olvida el de evangelista, el de maestro,
el de profeta, el de apóstol, y nos quedamos solo con uno. Y ahí hay un error. Amén. Pablo lo que está diciendo allí en Romanos 12:3, cuando nos invita a pensar de nosotros mismos con humildad, es que no podemos dejar de lado que hemos pasado en Romanos 12:1 del culto racional, de entregarnos al Señor porque lo amamos, a un segundo término cuando él dice no te dejes moldear del mundo. O sea, si adoramos, atención, mire la secuencia que presenta Pablo. Si adoramos a Dios y nos presentamos completamente ante Dios y nos humillamos ante Él en alabanza y adoración, en obediencia y adoración, entonces no nos podemos dejar moldear del mundo. ¿Me estoy explicando? ¿Por qué? Porque debemos entender que estamos en el cuerpo, tenemos una posición y debemos fluir en amor y con humildad, entendiendo en dónde estamos y para qué estamos en el cuerpo. Si se están dando cuenta la secuencia, la lógica que le pone Pablo a ese desarrollo de enseñanza. Estamos adorando a Dios 12:1, ¿verdad o no? Ok, voluntariamente, ¿sí? 12:2, no os dejéis moldear del mundo, sino que cambia tu manera de pensar, ¿sí o no? ¿Para qué? Para que seas firme en el carácter de Cristo y vivas humildemente, fluyendo en amor. ¿Por qué? Porque estás en el cuerpo y tienes una responsabilidad y recibes unos dones para glorificar a Cristo. Eso es lo que está enseñando Pablo ahí en el capítulo 12. Y eres responsable ante Dios de ello. Es la trascendencia de someter nuestros pensamientos a la obediencia a la autoridad de la palabra, lo que debe prevalecer. ¿En qué me deleito pensando? ¿En que adoro a Dios? Sí, ¿para qué? Para obedecerle desde la posición en que estoy. ¿Por qué es tan importante esto, Pastor Daniel, hermano Pinto, como me quiera decir? ¿Por qué es tan importante esto? Por una razón lógica, básica, fundamental. Si no estamos obedeciendo a Dios, desarrollando la tarea en la posición que Él nos designó, todo lo que hagamos son obras muertas. Obras muertas. Obras muertas. Si no estamos obrando para Dios en la posición que Él nos designó, todo lo que se haga fuera de esa posición es en nuestras fuerzas y se constituyen en obras muertas. Y Dios no nos llamó para transitar y para hacer obras muertas, porque Dios es un Dios de vida. Y las obras para Dios son de vida para vida. Amén. Amén. Quiero que se ponga sobre sus pies. Ustedes conocen un dicho que dice: hijo de tigre sale pintado. Perdóneme, les recuerdo que usted y yo somos hijos e hijas de Dios. Así que si nacimos de nuestro Padre Celestial, nos tenemos que parecer. Santo, misericordioso, benigno. Y lo que estamos aprendiendo hoy, cuando estudié Romanos capítulo 12, yo le puse un título encima: excelencia ministerial. Y al lado del versículo 3 puse humildad y fe. Si hay que hacer un culto racional, tenemos que entender cuál es la voluntad de nuestro Padre Celestial para nosotros, pero tenemos que hacer las cosas en resumen del amor, humildad y estar en el lugar al que Dios nos ha llamado. Porque qué tal que estemos aquí parados y en lugar de que crezca la iglesia la cortemos por estar en el lugar equivocado. Pero de una cosa estamos seguros, mi esposo y yo: Dios nos llamó a enseñar su palabra.
Y a mi esposo le confirmó y dijo: vas a estar enseñando, predicando, y vas a estar predicando, enseñando. ¿Hace cuánto te lo dijo el Señor? Como 20 años. A eso nos llama el Señor. Maestros de los 5 ministerios. Dios les permita que sean confirmados sus ministerios. Póngase sobre sus pies. Señor, te damos toda la gloria, toda la honra, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Señor, en este preciso momento te pedimos que seas tú quitando vendas, destapando oídos, transformando corazones de piedra en corazones de carne. Tu palabra es perfecta, fue inspirada y nunca vuelve vacía, sino cumple el propósito por el cual ha sido enviada. Yo te pido, Padre Celestial, de una manera especial, que así como tú confirmaste hace ya varios años nuestro ministerio, Señor, de Daniel y el mío, tú permitas que cada uno de mis hermanos que están en este lugar y aquellos que puedan escuchar la enseñanza, tú les confirmes su ministerio. Pero como decía mi esposo, no olvidando que absolutamente todos tenemos el ministerio de la reconciliación, de reconciliar al mundo con Dios, de ser un testimonio vivo, un factor que suma y no resta, que no seamos piedras de tropiezo, porque de eso daremos cuenta. Ayúdanos a fluir en amor. Somos hijos e hijas tuyas con corazón de siervo. Señor, que aceptemos la posición que tú nos das en el cuerpo. Yo te pido de una manera especial que bendigas a cada varona que está en este lugar, que tú avives el don que tú has colocado en cada uno de ellos. Señor, que ellos puedan, Señor, multiplicar, bendecir, Señor, salpicar a otros de lo que tú les has dado, Señor. Que cada cosa que hagan en su ministerio sea con excelencia, porque lo hacen es para ti, papá. Yo te doy gracias, Señor, por el ministerio que nos has dado a nosotros. Y sé, Señor, que tienes grandes cosas para mis hermanos, para mi esposo, para mi vida, Señor, para nuestra vida ministerial. Señor, ayúdanos a estar en el lugar correcto, en la posición correcta. No nos queremos hallar haciendo obras muertas. No, Señor, y si nos hemos equivocado en algún momento, perdónanos. Porque queremos, Señor, servirte, y que ese servicio sea una expresión de amor, en humildad, ubicados en el lugar al que tú nos has llamado. Señor, úsanos como instrumento de tu paz. Señor, ayúdanos a hacer cartas abiertas, escritas con el dedo de Dios. Señor, que cuando tú nos llames a la morada eterna, y tú pases y nos leas allá en el libro, digas: buen siervo fiel, entra en el seno de tu Señor, porque fuiste fiel y entendiste a qué te llamé. Señor, hay 5 ministerios, porque a veces nos quedamos solo en uno, cuando hay tanta bendición en los otros. Alguien tiene que enseñar, tiene que haber un evangelista, tiene que haber un maestro, tiene que haber un pastor, un apóstol, un profeta, porque a veces solo vemos un ministerio y creemos que no hay más. Ayúdanos, Señor, a cumplir con tu Santo Espíritu ese llamado
en el lugar que tú nos pones, para que con lo mucho o poco que hagamos seamos de bendición y se extienda el Evangelio y haya un crecimiento. Señor, gracias, porque tú no quieres que alguno perezca, sino al contrario, que todos podamos estar contigo en esas bodas del Cordero. Ayúdanos, Espíritu Santo, Paracleto, te necesitamos. Transforma, moldea, como el alfarero moldea el barro. Quita toda piedrecilla, todo lo que no te agrade de nuestra vida, porque queremos hacerlo con excelencia, de la mejor manera. Gracias, Dios, por tu palabra. Gracias, Hijo, por el precio que pagaste. Y gracias, Espíritu Santo, por estar todos los días con nosotros y ser nuestra guía. Señor, te damos gracias. Vamos a salir de este lugar, mas no de tu presencia. Señor, ayúdanos, Señor, a hacer luz. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a hacer luz en nuestras familias, en nuestros lugares de trabajo, en los lugares de estudio, en el vecindario, Señor. Que marquemos la diferencia, que seamos un factor diferente, transformador con tu ayuda. A ti sea toda la gloria, toda la honra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias al Señor por su obra en cada corazón, con su palabra viva, y que sea el Espíritu Santo generando en ustedes un amor profundo por la palabra del Evangelio de Jesucristo, para alabanza de su gracia y gloria de su nombre. Amén.